Arrancamos de nuevo este miércoles 3 de noviembre, 1h30 de La Rioja en directo, acompañándoles con esos temas de actualidad en cuanto a política, temas sociales y ese debate, ese análisis de la mano de mi compañero Carlos Santamaría y de los contertulios que le acompañarán en la jornada de hoy, hablando por supuesto del tema principal de estos días, esa noticia. Además, con ello vamos a comenzar ese titular que conocíamos ayer, y es que el caso del asesinato de Alex ha despejado o ha arrojado a la luz, mejor dicho, pues otros sucesos, como por ejemplo el que ocurría y el que nos enterábamos ayer, como les decimos, en octubre del 2020, en plena pandemia, el homicidio de una mujer de 56 años en la capital, aquí en Logroño, y que ha hecho saltar las alarmas porque, aunque no está demostrado todavía y se está investigando, bueno, pues el modus operandi en este homicidio puede recordar al utilizado por Francisco José Almeida en el asesinato, ya lo conocen, en el caso de la inmobiliaria. Mi compañera Ainara Domingo tiene más datos acerca de este nuevo caso. Ainara, ¿qué ocurrió, qué sabemos y cómo va la investigación? Cuéntanos. Pues sí, Elsa, el crimen de Lardero ha abierto una nueva línea de investigación sobre otro crimen sin esclarecer en el año pasado, cuando una mujer de 56 años apareció muerta en el barrio de Los Lirios, en su casa, aquí en Logroño. Así lo destapaba el medio digital El Confidencial. Fue el pasado 13 de octubre del 2020, en plena pandemia, cuando María Mercedes, de 56 años, apareció sin vida en su casa, en el barrio de Los Lirios, en Logroño. En un primer momento nos saltó la noticia sobre este suceso, ya que parecía ser un suicidio, pero después, con el transcurso de los días, se desechó esta hipótesis y se detuvo al marido en un primer momento, pero ahora mismo se encuentra en libertad provisional. Todo apunta, al parecer, que fue el mismo modus operandi que el monstruo de Lardero hizo en el crimen, recordamos, de la inmobiliaria. Además, en este caso, en el de María Mercedes, encontraron restos en el cuerpo de la víctima que no se identificaron, por lo que ahora podrían ser cotejados con los de Almeida. Algunos medios, Elsa, habían publicado que la jueza que investiga la muerte de Alex había pedido cotejar las huellas de Almeida con las encontradas en casa de María Mercedes, pero desde el juzgado desmienten esta información. Pues muchísimas gracias, Ainara. Estaremos muy pendientes también de esta noticia y todas las novedades que se produzcan en torno a ella. Y les dejo ahora sí con esa tertulia y entrevista también en este ratito de La Rioja en directo con Carlos Santamaría al magistrado de la Audiencia Provincial en el momento en el que se celebró el juicio por el caso de la inmobiliaria, a Alfonso Santiesteban, que, como hemos podido leer hoy en las páginas de Diario La Rioja, resalta esa frialdad de Francisco Javier Almeida López. Les dejamos ya con ellos y les veo mañana aquí en La Rioja Directo. Gracias, Elsa. Ya estamos en tiempo de tertulia. Abrimos este ratito para conversar, para debatir, para efectivamente abordar también ese asunto que ocupa la actualidad regional desde hace prácticamente una semana y que también ha saltado a la esfera nacional, como es lógico. Lo vamos a contar, el caso del pequeño Alex, aprovechando también aquí este micrófono y esta pantalla para lanzar el abrazo más cariñoso y nuestro pésame a la familia y a los amigos de ese niño de 9 añitos. Vamos con este argumento, que es el que, como digo, ocupa este tiempo de televisión, por lo menos en el tramo inicial. Luis Javier Rodríguez Moroy, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas. Pues yo bien, la familia de ese niño no tanto.
Yo bien, ¿para qué voy a quejarme? Ahora entramos en materia. También nos acompaña nuestro compañero de Diario La Rioja, Pío García, que además, Pío, muy buenas. Muy buenas. Has tenido este turno de fin de semana, has tenido que pilotar la nave del periódico. Sí, bueno, todos Vaya. Sí, muy sobrecogidos además. Son ese tipo de noticias, no es el tópico de que a nadie le gusta dar, es que además son muy difíciles de trabajar desde el punto de vista periodístico. A quien llamas, que te lo diga, que sea fiable la información. Que sea fiable y escribirlo, redactarlo con todo el cuidado posible para intentar ser rigurosos, ofreciendo la información disponible. Son arenas muy movedizas. Nuestra enhorabuena, tanto para los responsables del fin de semana, de este pasado fin de semana, como para la edición del jueves por la noche. Sí, sobre todo los compañeros de la edición del jueves por la noche, que tuvieron que reaccionar con muy poco tiempo y yo creo que hicieron un trabajo fabuloso. Muy notable. Y Laura Ramírez, bienvenida. Buenas. ¿Cómo estás? Pues desolada y con una rabia y una impotencia tremenda. Porque además tú, a pesar de tu juventud actual, ya eras una chiquilla, eras una chiquilla sí. Cuando empezabas en Yo llevaba la abogacía. como 5 años de ejercicio. Eso. Y llevé junto a Victoria de Pablo con la asociación Clara Campoamor, pero en aquel caso además no solo la acción popular, sino también la acusación particular de la familia. Y bueno, con el convencimiento de que cuando terminamos aquello iba a volver a pasar, cuando yo vi el viernes, total tenías, convencimiento sí. Todos los que estábamos allí, desde el primero al último. Y no haberlo podido evitar, el haber peleado tanto porque porque se impusiera la máxima condena entonces, y ver el viernes por la mañana la foto de este sujeto, no voy a decir este señor, porque para mí no lo es, y me sobrecogió. Y además no es el escalofrío que te da, sino, insisto, la impotencia y la rabia de que nuestro sistema pues, no ha podido evitar lo que intentábamos evitar hace 20 años, 21 años. Hay una tendencia muy natural y muy humana a abordar detalles que no aportan más que morbo y más que sensacionalismo. Decimos, es natural, vamos a escapar de eso, porque, como bien dice Laura, tiene múltiples derivadas este suceso, este caso, que aunque sigamos poniendo el calificativo de supuesto autor, supuesto sospechoso, no hay prácticamente dudas de cómo han sido los hechos, pero hay muchas derivadas jurídicas, institucionales. Luis Javier, ¿cuál es tu reflexión acerca de esta tragedia que hemos vivido y que estamos contando? Pues las jurídicas son claras. Los hechos anteriores fueron juzgados, las secuencias fueron las correspondientes a los resultados del juicio, etcétera, etcétera. Y ahora nos encontramos con un hecho nuevo que nos pone en una pantalla completamente diferente y nos enfrenta a una realidad dolorosísima. Y decía antes Laura, todos los que estábamos en aquel juicio creíamos que esto se iba a volver a repetir. Es que el propio abogado defensor, Florian Gómez Soria, hoy desaparecido, es que lo manifestó así y lo manifestó expresamente durante la vista del juicio. Con lo cual yo lo que sí que me hago es una pregunta que yo no la he oído por ahí, porque como está casi todo dicho, sí. Todo dicho, queda mucho por decir, pero se ha tratado tanto, se ha dicho tantas cosas que casi todas las opiniones están vertidas. Yo no he oído que a lo mejor el lugar donde esta persona tenía que haber estado no era en una cárcel, sino en un sanatorio. Porque yo creo que estamos tratando con un delincuente, pero que yo creo que también estamos tratando con un enfermo. Claramente, Laura. Sí, discrepa. Es que esa es una línea muy importante que hay que trazar, ¿verdad? Pero, de hecho, las circunstancias están así. Este hombre se le presenta la oportunidad y, bueno, el delito y la adición a ese delito, algo tiene que conllevar que no sea simplemente hoy se me ocurre delinquir. La diferencia, Luis Javier, es que para nuestra concepción humana, el que hace estas cosas tiene que estar enfermo. Pero la realidad, como decía el otro día mi hermano, que hay que decirle a los niños que los ogros de los cuentos existen. El mal existe. Y en aquel momento también se barajó la posibilidad, y bueno, es un psicópata de libro, pero la cuestión es que sabe perfectamente lo que es el bien y el mal y escoge hacerlo. Y no es que esté enfermo, es que escoge hacerlo. Si no digo que no. Por supuesto, y por supuesto pero que ha sido absolutamente consciente de lo que hacía, por supuesto, y por eso es delincuente. Pero también la mente que lleva a pensar eso y a dirigirse ahí y a querer hacerlo
esa mente es muy distinta de las mentes normales. Sí, ese impulso Algo tiene que irrefrenable haber, del que él algo, habla, ¿no? Irrefrenable, yo supongo que no hay ningún impulso que sea irrefrenable, ¿no? Pero algo tiene esa mente que no tiene una mente que llamemos normal, si es que existe la mente normal, que tampoco lo sé, porque es un todos debate tenemos muy interesante, nuestras derivadas. Es un debate muy interesante que además se ocurre en este y en otros muchos casos similares. Pío, tus reflexiones, tus sensaciones, más allá de que también hoy Diario La Rioja trae una noticia en portada que luego abordaremos porque abre una dimensión nueva también, ¿no? Sí, la verdad es que están apareciendo flecos y dimensiones nuevas. Yo hay muchas cosas a las que todavía no encuentro explicación y a las que todavía no nos han dado explicación, ¿no? Hay muchas, ¿no? Pero la que a mí me viene más pronto a la cabeza es cómo es posible que, habiendo denuncias informales a la policía local de Lardero de que había intentos, ¿no? eso es, de que había, habiendo una denuncia esta formal en la Guardia Civil, en el cuartel de Villamediana, de que una persona había intentado llevarse con trucos y tal a una niña a su casa en ese mismo lugar, porque yo he estado ahí visitándolo y la casa está a 20 metros de donde sucedió ese encuentro con la niña. Decían que si no correspondía físicamente la descripción que aparece en la denuncia, ahí encaja él, como encajamos el 80% de las personas. Varones, sí. Lo que pasa es que, claro, si ellos tenían localizado perfectamente que una persona con esos antecedentes, y en libertad condicional, ojo, porque no estamos hablando que hubiera cumplido ya su condena, y en libertad condicional vivía ahí, ¿por qué no se actuó en ese momento, 3 días antes? Actuó, aunque solo sea personarse a su casa y que respondiera a esa denuncia, ¿no? O a llevarlo ante el juez de vigilancia penitenciaria. No sé, son preguntas que yo me hago, yo no soy jurista como mis dos compañeros de tertulia, pero son preguntas que yo me hago y que no encuentro una explicación, o que me aventuran a pensar que puede haber habido falta de coordinación o que los engranajes, desde luego, no estaban bien engrasados. Esa es una de las preguntas más pertinentes que se hace, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya fallado todo un sistema que está hecho para proteger al ciudadano normal? Laura, estas cosas ocurren, estos fallos se dan, se ha hecho jurídica, legalmente, todo lo que se debía hacer, ¿no? ¿Cuál es tu sensación? Creo que aunque al conceder la libertad condicional estuviera dentro de las bases legales, del principio de legalidad, sí que es verdad que a todos no se nos va a escapar que si una persona tiene un cumplimiento de pena hasta el año 23 y vuelve a delinquir dentro de ese periodo de pena, porque no está en prisión, es obvio que se nos ha escapado y es obvio que el sistema no ha funcionado. ¿Por qué? Porque una persona de estas características, que no es fácilmente reinsertable, que es uno de los condicionantes que, a mi juicio, tiene que tenerse más en cuenta a la hora de conceder esta libertad condicional, y hay una junta de tratamiento que también te está indicando que efectivamente no hay que darle la libertad condicional, pues yo creo que, insisto, aunque está dentro de del principio de legalidad el concederla, pues evidentemente se ha escapado, y que sobre todo todas estas personas, aunque le hayan puesto unos filtros y hayan ido a controlar esa libertad condicional, hay que saber dónde están, hay que saber dónde viven. Desde luego no es el mejor sitio donde se le permitió vivir, y sobre todo hay que tenerlos muy localizados para saber si efectivamente hay una denuncia como la que dice Pío. Bueno, pues igual hay que hacer llevarlo a algún sitio y que esa niña lo vea, a ver si es él, claro, y saber si efectivamente hay que tenerlo no controlado, controladísimo, o tiene que volver de donde tenía que haber estado. Luis Javier, hablábamos también fuera de cámara que al final los jueces muchas veces hacen estimación de probabilidades, ¿no? Y cuando se conceden permisos, salidas, regímenes más flexibles con todos los delincuentes, cabe siempre esa posibilidad, ¿no? Hombre, es que el que algo salga mal es una posibilidad absoluta de siempre, y que algo no previsto suceda, lo mismo. Y hablar a posteriori cuando ha sucedido, claro, te planteas muchas incógnitas y muchas dudas que a lo mejor en los momentos tranquilos hay que suponer que en nuestro sistema penitenciario habrá habido miles de situaciones en las que se ha cedido, se ha salido y no ha pasado nada. Y en esta ocasión no solamente pasa, sino que hay sospechas de que haya podido pasar en un grado muy superior y repetitivo.
Entonces, ¿qué ha fallado? Hombre, si ha sucedido es que algo ha fallado. ¿Era previsible que fallara? Pues no lo sabemos. ¿Quién es el culpable de todo ese fallo? Pues yo creo que el culpable de todo ese fallo es que vivimos en un sistema humano, lamentablemente en un mundo con mucha problemática, influido por muchas situaciones en las que no nos damos cuenta que convivimos normalmente con perturbaciones de la vida ordinaria y que son, que no nos damos cuenta, que están latentes y que están ahí. Y bueno, y que a veces suceden estas cosas, otras veces revienta un volcán, ¿no? No es lo mismo, no es equiparable, el dolor de esta familia tiene una causa evidente y posiblemente hubiera podido ser corregida o ser evitada, pero yo me resisto mucho a buscar una culpabilidad clara. Yo estoy con Luis Javier. ¿Cuántas veces el juez de vigilancia penitenciaria no habrá dado libertad condicional a muchísimas personas que sí que están reinsertadas socialmente? Yo creo que es más una cuestión de seguimiento, también claro. Es cierto, ¿eh? Sí. Y es que... Lo que ha dicho Pío es evidente. Sí. 3 días antes hay una denuncia, se sabe que este señor está aquí, es un hecho parecido al que le llevó a su situación, tenía que haber estado vigilado, o por lo menos se tenía que haber hecho una intervención de preguntar. Porque estamos hablando del año 20, pero en el año 23 acababa la condena. O sea, quiero decir que se ha podido adelantar el tema. Sí, eso es. A mí también me da que pensar que independientemente de que ahora pensemos la libertad condicional, etcétera, yo estoy convencido que si lo hubieran soltado en el año 23 porque se extingue su condena, en el año 24 hubiéramos tenido un caso similar. No sería el pobre Alex, sería otro niño. Entonces sí que yo pienso que la sociedad tiene un problema con cómo tratar a estas personas de imposible o muy difícil reinserción. Porque el sistema penitenciario, yo lo defiendo, está absolutamente pensado para la reinserción sí. De los culpables, pero creo que hay extremos que no sabemos resolver. Y este es el extremo probablemente que más, no voy a decir más dañino, pero sí más evidente, es quizá el de los depredadores sexuales. Es un paradigma, ¿no? Es paradigmático, sí. Desde luego. Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y a la vuelta abordamos también lo que trae Diario La Rioja hoy, que ya ayer por la tarde en la versión digital larioja.com nos lo contaba, que el crimen del Ardero ha abierto una nueva línea de investigación en relación con un homicidio cometido justo hace ahora un año. Y rebobinamos, no sé, Laura, si te supondrá también bastante doloroso volver a aquel juicio y aquellas imágenes, pero tu testimonio es muy valioso y tenemos que rescatar también esos instantes. No se vayan y participen también con nosotros, como han estado haciendo durante todos estos días a través de redes sociales, de nuestra página web. Encantados de seguir siendo la televisión de los riojanos. Gobierno de La Rioja.